Vamos a buscar Apocalipsis 14. Vamos a leer de los versículos del 1 al 13. Y vámonos de 4 en 4 y a alguien le van a tocar 5. Apocalipsis 14, del 1 al 13. Amén. Amén. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: teman a Dios y den a él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. El humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tiene reposo ni día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Amén. El mensaje para hoy se titula Las fiestas de las tinieblas. Hace algunos años, una empresa que presta servicios funerarios se promocionaba diciendo: la estadística más exacta, el 100% se muere. Pero están equivocados. Enoc no murió. Génesis 5:24. Enoc fue de 365 años, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. No vi en la Biblia, pero alguna vez oí este comentario. Enoc salió a caminar con Dios como era su costumbre todas las mañanas. Y cuando comenzó a atardecer, Dios le dijo: Enoc, estamos más cerca de mi casa que de la tuya. Y Enoc se fue con Dios. Entonces Enoc no murió. Elías tampoco murió. Segundo de Reyes 2:11. Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces Elías tampoco murió. Y en el futuro muchos estarán vivos cuando Jesús vuelva por su iglesia. Primera a los Corintios 15, 51 al 52. Así que
les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí, 53, ¿sabes? 52 nomás. Entonces, se equivocaba esta empresa funeraria. No voy a decir su nombre para no quemarlos. Y algo que es menester que intentamos es la definición de cosmovisión. Y la definición es una serie de presuposiciones o presunciones que sostenemos consciente o inconscientemente acerca de la constitución básica de nuestro mundo. Es decir, las suposiciones básicas en cuanto a la realidad. Como las cosmovisiones son diferentes, esta temporada que estamos pasando pone en conflicto el estilo de vida de quienes hemos nacido de nuevo con el de la gente que nos rodea. Y no importa si en tu cultura se celebra el Halloween o el Día de Muertos, porque las cosmovisiones celta y mesoamericana coinciden, pero no así la cristiana. Las creencias, actitudes y acciones de las personas, en ese orden, están basados en sus cosmovisiones, sean o no conscientes de ello. Puede ser un valor o un pseudovalor, dependiendo de su procedencia. Si proviene de principios que tienen como origen la verdad o en tradiciones provenientes de la mentira. Sin embargo, solo se tiene acceso a la verdad preguntando al Creador, pues Él es la verdad. La mentira proviene de preguntar a la creación, Romanos 8, 20, 21. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad y la gloria de los hijos de Dios. Amén. Entonces, una vez que el ser humano desobedeció, la creación fue puesta bajo maldición. Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu culpa. Entonces, los únicos que conocieron la creación tal y como era, fueron el hombre y la mujer en el jardín del Edén. Todos los demás seres humanos hemos conocido una creación que ha sido trastornada por el pecado. Entonces, no podemos confiar en que la creación nos esté diciendo lo que es la verdad. Pero hay quienes niegan que existe una verdad absoluta, defendiendo verdades relativas. El concepto de cosmovisión está relacionado de manera íntima con la religión, pero no son lo mismo, ya que una cosmovisión proporciona a la gente sus suposiciones básicas sobre la realidad, pero la religión le da el contenido específico de esa realidad. Y aclaremos que quienes optamos por tener una relación personal cercana, íntima y de amor con Dios mediante Jesucristo, tenemos más que una religión. Nuestros vecinos arreglan sus casas en concordancia a su cosmovisión, su muy particular manera de ver e interpretar el mundo. Puede ser con el color naranja de las calabazas, con esqueletos, fantasmas, telarañas, o adornando sus casas para que luzcan más mexicanas, con el amarillo de las flores del cempasúchil y un altar para los muertos. El enemigo es hábil y utiliza la voraz mercadotecnia, y si no me crees, nada más date una vuelta a cualquier supermercado, con el deseo de imitar. Utiliza el nacionalismo, los medios electrónicos, las redes sociales e inclusive a quienes se dicen cristianos, aunque nunca hayan nacido de nuevo, para promover alguna de estas fiestas, una mezcolanza o alguna fiesta nueva inventada para la ocasión. Y no deja de llamarme la atención que quienes se dicen cristianos pueden pasar por alto las fiestas bíblicas,
pero sí son capaces de inventarse una nueva, tan solo para competir o reclamar para Cristo, dicen algunos, estas fechas que el mundo dedica a la muerte. No obstante, el veneno sigue siendo mortífero, aunque esté cubierto del chocolate más delicioso. Y una fiesta con origen pagano o sincrético es una invitación a bailar con el diablo. Por no decir a que el diablo te baile. Y vamos a ver algunas de las fiestas propuestas por las tinieblas y la respuesta bíblica por la que puedes optar. Tenemos una fiesta global. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Amén. Anda al acecho. En griego es peripateo, andar por los alrededores. Como serpiente, Satanás engaña. Segunda a los Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pero como el león, devora, por lo que debemos permanecer alertas y no morder el anzuelo de creer que somos superiores a él, aun cuando se presente con algún inocente disfraz de calabaza o de fantasma amistoso. Recordemos que es un maestro del disfraz y que puede disfrazarse como ángel de luz para encandilar a los incautos. Segunda a los Corintios 11, 14 al 15. Y no es de extrañar, pues, aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. La globalización es un hecho en este posmodernismo que nos ha tocado vivir. Una prueba de ello es lo popular que se ha vuelto la fiesta de Halloween, cuyo origen se remonta a los celtas, que eran pueblos indoeuropeos originarios de Europa Central, en la región que los romanos llamaron Galia, lo que hoy es Francia, Bélgica, Suiza, el sur de Alemania, el norte de Italia y parte de los Países Bajos. Para el siglo IV a.C., el mundo celta abarcaba una vasta franja de Europa, desde las Islas Británicas hasta los Balcanes, y desde el Atlántico hasta Anatolia, Galacia. Los romanos y griegos conocieron a los celtas bajo distintos nombres: Galatai, Gali, Celté, según la lengua del cronista. De ahí vienen los términos Galia y Galacia. Alrededor del 278 a.C., los tolistobogios, los tectosagos y los tróginos, que parecen dinosaurios pero no, emigraron desde los Balcanes hacia Asia Menor. Esos celtas se establecieron en una región central de Anatolia, que tomó su nombre de ellos, Galacia. Aunque estaban rodeados de pueblos helenizados, conservaron durante siglos su lengua celta y muchas de sus costumbres tribales. Con el tiempo fueron romanizados y helenizados, pero su origen celta
siguió siendo reconocido en fuentes griegas y romanas. Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, se dirige precisamente a las comunidades cristianas de esa región de Galacia, formada por descendientes de esos antiguos celtas gálatas, ya muy mezclados culturalmente con griegos y romanos. Por tanto, los Gálatas del Nuevo Testamento no eran galos de Francia, sino celtas de Asia Menor. Para ellos el año nuevo comenzaba el 1 de noviembre y la noche anterior celebraron una fiesta para festejar al dios de la muerte, Samhain. Esta celebración marcaba el inicio del frío, la oscuridad, el decaimiento invernal y naturalmente se asociaba con la muerte del ser humano. Los celtas creían que Samhain permitía a las almas de los muertos regresar a sus moradas terrestres en aquella noche. Por otra parte, sus sacerdotes y maestros, los druidas, hacían una gran fogata para la celebración. En ella se quemaban animales y parte de las cosechas, además de ofrecer sacrificios humanos, niños o vírgenes a Samhain. Durante estas celebraciones, la gente comenzó a disfrazarse, de tal manera que se pudiera identificar con los espíritus de los muertos, para que así no fuesen molestados por ellos. Los druidas ordenaban a la gente que alumbrara sus casas, para lo cual tomaban fuego de la gran fogata. Los celtas pensaban que si no hacían tratos con los espíritus que venían esa noche, 31 de octubre, estos les harían alguna fechoría. De lo anterior, podemos ver que el inocente, fiesta de Halloween, las calabazas para alumbrar, los disfraces y el trick or treat, trato o truco, con que se piden los dulces, tienen su origen en una fiesta que buscaba honrar a la muerte. La celebración fue introducida a los Estados Unidos por los inmigrantes irlandeses, que tiene un origen celta. Y no deja de ser interesante que a México el Halloween le ha llegado por los Estados Unidos, aunque siendo descendientes de españoles somos celtíberos, ya hay quienes lo rechazan en base a su nacionalismo. Pero a pesar de todo eso, en poco tiempo se ha posicionado ya en la cultura mexicana. El Evangelio llegó a México hace más de siglo y medio, 1864. 30 de enero, que es cuando se funda la primera iglesia bautista de Monterrey. Aunque ya antes había habido colportores. Y también era proveniente de los Estados Unidos. Sin embargo, no se encuentra tan bien posicionado como el Halloween. Menos del 15%, según el censo, de la población se declara como cristiana. Y de esos habría que ver cuántos han nacido de nuevo. ¿Por qué no se encuentra tan bien posicionado como el Halloween? Probablemente porque los cristianos han participado de dicha fiesta y no han resistido al enemigo, sino que se han identificado con él. Santiago 4:7. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Resistan pues al diablo y huirá. Pero si no lo resistes, pues ¿por qué de huir? En la Biblia hay muchas fiestas, todas ellas apuntan al Mesías. Si queremos regocijarnos e invitar a los de afuera a celebrar la vida abundante, debiésemos celebrarlas con gozo, como un preámbulo de las bodas del Cordero, a las que no todo el mundo asistirá. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45.
porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos, no por todos. Solo por aquellos que optan por tener una relación personal cercana, íntima de amor con Él. Por aquellos que se arrepienten, confiesan sus pecados y piden perdón por ellos. Por aquellos que han aceptado que solo por la muerte vicaria de Jesús en la cruz es que pueden ser santificados, que pueden ser redimidos, que pueden ser limpiados, que pueden pasar a ser parte de la familia de Dios, que pueden recibir entonces el Espíritu Santo. Halloween es una fiesta dedicada a la muerte. Pero también tenemos fiestas locales. Levítico 18, 3 al 5. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Por los cuales el hombre vivirá si los cumple. La frase "yo soy el Señor su Dios" es una exhortación para que los oyentes cumplieran con una serie de leyes específicas. Es un llamado a evitar las costumbres de otras naciones. En el caso del texto, Egipto y Canaán, es producto del pacto de Israel con el Todopoderoso. Éxodo 29, 45. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. La advertencia para evitar las costumbres de los paganos enfatiza que Israel es diferente de sus vecinos. El Eterno es único Dios y su religión no es una extensión, mucho menos una copia de las religiones de los pueblos a su alrededor, por lo que ordena que deben dejar atrás todas las prácticas del paganismo, sea de Egipto o de Canaán. No deben ponerse en posición de ser tentados para ofrendar a los demonios. Muchos descendientes de españoles, sin saberlo, insisto, tienen genes celtas. En Galicia, antes de la expansión del cristianismo, se celebraba entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre la festividad celta llamada Samaín, proveniente del galéico Samhain, fin del verano. Indicaba el cierre de las cosechas y el inicio del invierno. Los druidas, como ya dije, los sacerdotes celtas, creían que esa noche los espíritus de los difuntos regresaban a visitar sus antiguas moradas. Y aquí les ponen un camino de cempasúchil. Por lo que encendían hogueras sagradas con ramas de cerval y tejo, y se disfrazaban con pieles y cabezas de animales para ahuyentar a los malos espíritus o confundirse entre ellos. Los aldeanos elaboraban calaveras de calabaza o remolacha con velas encendidas, símbolos que siglos después inspirarían el Halloween, para espantar a los trasgos y hadas que, según las creencias, vagaban esa noche. También se reunían en torno al fuego para compartir comida en memoria de sus antepasados. ¿Te recuerda algo el altar de muertos? Práctica que más tarde fue absorbida por la Iglesia en el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Aunque con el tiempo esta tradición quedó casi olvidada, hoy, y estoy hablando de hoy, muchas parroquias gallegas han comenzado a recuperar el Samaín como una celebración cultural propia frente al influjo del Halloween anglosajón. Aunque no nos hagamos tontos, es lo mismo. Pero no debemos pasar por alto que sus raíces paganas se relacionan con una fiesta dedicada a los muertos, centrada en el contacto con los espíritus, la adivinación y los sacrificios,
aspectos que revelan su conexión con el mismo culto a la muerte que se manifiesta en diversas culturas antiguas, como la celebración del Día de Muertos en México, que es una de las fiestas más importantes en muchas comunidades indígenas y mestizas. Hasta los campesinos que estaban bloqueando las carreteras dejaron de bloquearlas para que pudieran celebrar la fiesta de muertos, aunque mañana seguramente los vuelven a bloquear. Aunque no se trata de una fiesta con rasgos netamente prehispánicos, sino de la fusión de dos tradiciones, un sincretismo que mezcla elementos culturales y que da por resultado una de las fiestas que más alcance tiene la nación, con un toque característico que la diferencia en cada comunidad. Los días en que se lleva a cabo la celebración no son para todos los pueblos el 1 y 2 de noviembre, como lo marca el calendario de la Iglesia romana, pues muchos grupos indígenas la comienzan desde el 28 de octubre, que en Ciudad de México celebran al santo patrono de la ciudad, San Judas, que sincretiza con Tlaloc, y la terminan el 3 de noviembre. La celebración de los difuntos se basa en la creencia de que el 1 de noviembre regresan a las casas las almas de los niños y al día siguiente las de los adultos. Y me imagino que el 3 de noviembre regresan las de las mascotas. El culto del Día de Muertos es una tradición que viene desde el Zompantli, el altar de calaveras. Y si no sabes lo que es el Zompantli y vives en Ciudad de México, nada más date una vuelta al metro Zócalo. No sé cómo le pusieron ahora los de la 3 de cuarta, pero vete al metro Zócalo. Y ahí tienen varias maquetas de cómo era la Ciudad de México en el pasado. Busca la maqueta prehispánica donde están las pirámides. Y vas a ver que frente al Templo Mayor había una serie de bordones, porque medían casi 2 metros de alto estas estacas, en donde había clavadas calaveras que provenían del sacrificio que se hacía en el Templo Mayor. Ese es el Zompantli. Todos esos cráneos habían pertenecido a los enemigos capturados por los mexicas, a fin de ofrendarlos a Huitzilopochtli en el Templo Mayor. Desde los pueblos precolombinos, en México se ha mantenido una relación cercana y hasta reverente hacia la muerte. Relación que con el tiempo se convirtió en un culto que llegó a extenderse por muchos rincones y civilizaciones, entre ellas la de los mexicas. Estos mantenían como parte de sus creencias el culto de dos dioses, Mictlantecutli y Mictecacihuatl, señor y señora de la oscuridad y la muerte, a quienes no solo les encomendaban los difuntos, sino que también se les invocaba para conseguir otros favores relacionados con la muerte. Durante el virreinato español se logró disminuir el culto a la muerte, pero no erradicarlo de manera que permaneció oculto hasta el siglo XIX, cuando ocurrió un resurgimiento de su devoción, con José Guadalupe Posadas y sus calaveras. Y desde hace algunos años se puso de moda la llamada Santa Muerte, un esqueleto vestido con ropaje talar y aura divina, al que se invoca, reza y rodea de veladoras en busca de poder y protección. A quien, debido a la creencia de que prefiere no ser llamada por su nombre, se le nombra con alguno de sus apodos, tales como Señora de las Sombras, Señora Blanca, Señora Negra, Niña Santa, Niña Blanca, La Parca o La Flaca. Es muy difícil fijar una fecha exacta de cuándo surgió este culto. Lo más probable es que provenga de la fusión de las culturas de la muerte prehispánica y europea en la época virreinal, que haya permanecido oculta varios siglos, y que volvió a salir a la luz pública como un regreso a la adoración de la Guadalupe descarnada, Coatlicue,
a la que se representa llevando una falda formada por serpientes entrelazadas y de acuerdo con su nombre, Cuatl, Ticue, son las serpientes, sostenida por otra serpiente a manera de cinturón. También tiene un collar de manos y corazones que rematan en un cráneo humano, que oculta en parte el pecho de la diosa. Sus pies y sus manos están armados de garras, porque es la deidad insaciable, que se alimenta de los cadáveres de los hombres. Por eso se llama también la comedora de inmundicias. Pero sus pechos cuelgan exhaustos porque ha amamantado a los dioses y a los hombres, porque todos ellos son sus hijos, y por eso la llaman nuestra madre, Paso, Tonantzin, Teotioinan, la madre de los dioses, y Toshi, nuestra abuela, vuelvo a pasar. De la cabeza cortada salen dos corrientes de sangre en forma de serpientes representadas de perfil, pero que al juntar sus fauces forman un rostro fantástico. Por detrás le cuelga el adorno de tiras de cuero rojo rematadas por caracoles, que es el atributo ordinario de los dioses de la tierra. La base de dicho culto estaba integrada por personas de escasos recursos, excluidas de los mercados formales de la economía, de la seguridad social, y deben haber aumentado, del sistema jurídico y del acceso a la educación, además de un amplio sector social urbano y semirural empobrecido. Hoy el culto ha rebasado las barreras sociales. Sus templos y adoratorios ya han aparecido en colonias de clase media y alta. Sus seguidores ya no son solamente narcotraficantes o judiciales, también hay profesionistas. Y no dudo que por la falta de compromiso en cumplir con la Gran Comisión, Hechos 1, 7 al 8, Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces no dudo que por la falta de compromiso de quienes se dicen cristianos en cumplir con la Gran Comisión, aunado a la crisis que el país está viviendo y que tiende a agravarse, el culto a la Santa Muerte se incremente. En la red se pueden encontrar videos que muestran la manera de maquillarse como la Catrina de Posadas. Pero no importa el nombre, sea Coatlicue, Catrina o cualquiera de los que recibe la llamada Santa Muerte, es un disfraz nacionalista que el enemigo utiliza en su intento de robar la adoración que solo merece quien la derrotó al resucitar: Jesucristo el Señor. Día de los Muertos y Samaín son fiestas dedicadas a la muerte. Pero también tenemos fiestas familiares. Primera de Pedro 1, 17 al 21. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes.
Por medio de él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Amén. Sabiendo que no con plata ni con oro que se deterioran, fueron redimidos de sus vanas acciones, las cuales recibieron de sus padres, con la preciosa sangre del Cordero sin mancha y sin contaminación, que es Cristo. Hay familias que acostumbran pasar el día en el panteón, adornando y limpiando las tumbas de sus seres queridos. Y no dudo que muchos sus conciencias, porque solo van ese día. Y a mí me podrían acusar de eso, porque yo solamente voy el día que entierro a alguien de la familia. Después no vuelvo. Todas estas películas de Estados Unidos en donde se van al panteón y están platicando con la lápida, siempre me han parecido incongruentes, con gente que supuestamente antes vi en la iglesia, donde están enterrados mis familiares, solamente hay huesos. Ellos no están ahí. Sin embargo, muchas familias van a tener un día de campo en el panteón. Llevarán la comida y bebida preferidas por el difunto, hasta mariachis en algunos casos. Habrá algunas escenas melodramáticas, plagadas de llanto y de monólogos o oraciones sin respuesta. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque hasta su memoria es puesta en el olvido. Han perecido con su amor, con su odio y con su envidia, y nunca más tendrán parte alguna en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, del 5 al 6. Pero insisto, no es raro que si alguno de los miembros de la familia deja de asistir, se lo echen en cara y será acusado de no haber sentido amor por el difunto, sin importar los motivos que haya tenido para faltar a tan importante fiesta familiar. Hasta puede que sea amenazado en que el difunto va a ir a jalarle las patas. Los que se hayan ido podrán participar en las competencias de llanto, elegías, recuerdos y similares. Si realmente quieres mostrar respeto a la memoria de los muertos, recuerda sus cualidades e imítalas. Recuerda sus defectos y evítalos, porque donde ellos están ya no hay memoria ni entendimiento. Los muertos no regresan. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Eso viene en Hebreos 9, 27 al 28. Y a pesar de que eso viene en la Biblia, pues nos encontramos muchos que se dicen cristianos poniendo altares porque va a regresar el muerto, poniéndole su comida y bebida favorita porque el muerto va a regresar. De hecho, también hay algunos judíos que parecen ser de la New Age, de la nueva era, junto con sectas orientales, que creen en múltiples reencarnaciones. La Biblia no dice eso. Comer en el panteón es una fiesta dedicada a la muerte. Conclusión, ya hablé de 3 fiestas, o 4, si contamos la de los gallegos, dedicadas a la muerte. Pero vamos a hablar de la fiesta de los vivos. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne,
ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en consensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Amén. Halloween, Día de Muertos o una comida en el panteón son fiestas dedicadas a la muerte. Pero los muertos no regresan, no necesitan ofrendas, no escuchan ni contestan a tus súplicas. Y tampoco se transforman en ángeles. Día de Muertos es una bonita costumbre mexicana que año con año se repite compitiendo con el celta Halloween o Samhain, pero que al igual que conduce a la gente a olvidar cuáles son los valores que agradan a Dios, los cuales en toda fiesta dedicada a la muerte no son los valores culturales propios de una familia, un país, ni los valores que el mundo ha ido adoptando en esta aldea global en que nos hemos convertido. No te dejes engañar con la idea de que estas fiestas son inocuas, tan solo porque tienen un barniz de inocente costumbre. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. También dice, advirtiéndonos, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. En estas inocentes fiestas se honra a la muerte, no a quien la venció y enviará finalmente al lago de fuego. 1 Corintios 15:26. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Apocalipsis 20:14. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces la muerte va a ser arrojada al lago de fuego. Hay una fiesta para los vivos, las bodas del Cordero. Mateo 22, 31 al 32. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que le fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Apocalipsis 19, 6 al 9. Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son de lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ya hay una invitación a las bodas del Cordero. Te pudieron ver invitado a alguna de las fiestas que celebran los que están a tu alrededor. Y esas fiestas son una oportunidad para dar testimonio e interceder por quienes siguen engañados y viven aún en las tinieblas. ¿Podrías tener una vigilia familiar de intercesión por toda esa gente que todavía sigue cegada? Para que lleguen a ser invitados a las bodas del Cordero.
Ahora quiero dejar claro que el Evangelio no presupone la superioridad de una cultura sobre otra. Sobre la anglosajona, sobre la mexicana, o la gallega, o cualquier otra. Pero sí evalúa a todas las culturas conforme a criterios bíblicos de verdad y justicia. E insiste en principios morales absolutos para cada cultura. Hay de fiestas a fiestas, globales, locales y familiares. Pero te pregunto, ¿estás invitado a la fiesta de los vivos? ¿A la gran fiesta que será las bodas del Cordero? Hoy es un buen día para que te unas a esa invitación, para que la recibas, para que te arrepientas de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Sí, eso de andar poniendo altares, eso de celebrar Halloween. Hoy es un buen día para arrepentirse, para pedir perdón, para reconocer que Jesús venció a la muerte y que por su resurrección se nos da la oportunidad de llegar a tener una vez más una relación personal cercana, íntima de amor con Dios. Pero para ello es necesario que tomes una decisión. Y es una decisión personal. Nadie más la puede tomar por ti. La decisión de arrepentirte, de pedir perdón, de aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, de entregar tu libre albedrío para dejar de ser esclavo del pecado y obedecer a la justicia que es Cristo. Y concluyo diciendo, celebra la vida, no la muerte. Amén. Señor, pues te damos gracias porque podemos celebrar la vida, porque podemos tener la confianza de que hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Y no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús. Gracias, Señor, porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Fuimos lavados de nuestros pecados por esa sangre. Gracias porque tenemos el sello del Espíritu Santo, que es lo que nos permitirá entrar a las bodas del Cordero. Y pedirte por aquellos que siguen viviendo en sombra de muerte, por aquellos que siguen con un velo de tinieblas delante de los ojos, de su entendimiento, para que sea quitado y tomen una decisión que los lleve de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, pues, si no has tomado la decisión por Cristo, hoy es un buen día para que tomes esa decisión, de pasar de las tinieblas a la luz. Y si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.